Bueno, pues entonces vamos a leer la lectura volumen 13, lectura 43 de diciembre 22 de 1921. Dice, la finalidad de amar a Dios abre al alma para recibir la corriente de todas sus gracias. La divina voluntad es la más grande de todas las virtudes. Dice, bueno, yo creo que así es Jesús, todas las lecturas se entrelazan, entonces yo creo que aquí también va a hablarnos un poquito de lo que ustedes estaban comentando por la lectura que leíste. Pues vamos a ver. Dice, continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús se hacía ver dentro de una luz deslumbrante. Y esta luz, deshaciéndose en lluvia de luz, caía sobre las almas. Pero muchas no recibían esta corriente de luz porque estaban como cerradas. Y la corriente corría hasta donde encontraba almas abiertas para recibirla. Y mi dulce Jesús me ha dicho, hija mía, la corriente de mi gracia entra en las almas que obran por puro amor. La sola finalidad de amarme tiene abiertas a las almas para recibir la corriente de todas mis gracias. Amor, amor soy yo, amor son ellas, así que ellas están en continuas corrientes hacia mí y yo hacia ellas. En cambio, quienes obran por fines humanos están cerradas para mí. Su corriente está abierta a todo lo que es humano, y la corriente de lo que es humano reciben. Quien obra con el fin de pecar recibe la corriente de la culpa, y quien obra por fines diabólicos recibe la corriente del infierno. La finalidad del obrar de las diversas tintas da las diversas tintas al hombre, que lo transforma o en bello o en horrible, o en luz o en tinieblas, o en santidad o en pecado. ¿Cuál es la finalidad del obrar? ¿Cuál es la finalidad del obrar? Tal es el hombre. Por eso mi corriente no a todos entra, y como es rechazada por las almas que están cerradas a mí, entonces se descarga con más ímpetu y abundancia a las almas abiertas a mí. Bueno, para meditar este pedacito es muy interesante porque esa, esa visión que tiene Luisita, que dice que, como siempre, encontrándose en su habitual estado, dice, mi siempre amable Jesús se hacía ver dentro de una luz deslumbrante. Acuérdense que él es la luz. Bueno, en el sentido más estricto sería pues que la divina voluntad o el verbo encarnado, el verbo eterno encarnado en Jesús, en la humanidad de Jesús, es la luz, ¿verdad? Y eso convierte a Jesús en luz porque él jamás hizo un acto de su voluntad humana. Entonces, él se conservó siempre luz. Entonces dice que se hacía ver en una luz deslumbrante, dice, y esta luz deshaciéndose en lluvia de luz caía sobre las almas. Y aquí vemos cómo Dios siempre se da, siempre. La criatura es la que decide si lo recibe o no lo recibe. Dios no se da en pedacitos. Cuando Él se da entero. Y aquí cabe mencionar que no está mal que se rece así, pero casi siempre decimos en misa, hay una frase que dicen que aumenta mi fe y mi amor por ti, dice la gente. En este sentido, podríamos entender que el que tiene que aumentarla es la criatura, porque está diciendo que él es la luz deslumbrante y ella ve cómo se hace como lluvia. Esta luz como que se deshace y se hace como lluvia que cae en las almas. Y dice, pero muchas no recibían esta corriente de luz porque estaban como cerradas. Entonces, en esta frase de aumenta mi fe y mi amor por ti,
a mí ahorita se me hace como una frase que le dice el alma a la propia alma, porque es como decirle a tu propia alma o a tu voluntad, o sea, déjate amar y deja que se aumente. Digo, aumentemos este amor, esta fe y este amor por Dios, porque acuérdense que la fe es Dios mismo. Entonces, Dios está diciendo, así como es esa luz deslumbrante, y si nosotros entendemos estrictamente que en Él somos, nos movemos y existimos, quiere decir que nosotros estamos inundados en esa luz. Ese sol divino está dentro, fuera, en todas partes. No hay ningún lugar donde no esté. La única diferencia es si la criatura, como dice aquí, abre o cierra esas puertas que Jesús nos habla, que nuestras tres potencias del alma son puertas, nuestros sentidos son puertas que él puso para hacer llegar sus gracias. En este caso, esta lluvia de luz que está cayendo sobre las almas. Y entonces ahí sí podemos entender que si la luz no llega a las criaturas, no es culpa de Dios, es culpa de la criatura, porque cierra estas puertas que son las potencias del alma y los sentidos, y la corriente ya no llega a nosotros, no entra y así tiene que correr hasta donde estén las almas, que tengan abiertas todas estas vías que Dios nos dio para que llegue la luz a nosotros, ¿verdad? Y pues como lo dice abajito, dice, la corriente de mi gracia entra en las almas que obran por puro amor. Dice, la sola finalidad de amarme tiene abiertas a las almas para recibir la corriente de todas mis gracias. Y en otra lectura nos dijo que era muy importante que todo nuestro obrar sea por amor a Dios. Todo. Entonces, si esa es tu única finalidad, amar a Dios, ¿por qué te levantas para amar a Dios? ¿Por qué comes, duermes, descansas, trabajas, todo lo que haces? ¿Por qué lo haces? Pues por amor a Dios. O sea, que todo tu obrar sea por amor a Dios. Y entonces ahí sí ya estás ordenando tu finalidad para la que fuimos creados o para lo que fue creados estas vías que Dios nos dio, como ya dijimos que son las potencias del alma y los sentidos, para recibir esta corriente de sus gracias, que al final de cuentas lo que quiere darnos es esa luz, es la gracia de Dios, ¿no? Y bueno, dice, la sola finalidad de amar me tiene abiertas a las almas para recibir la corriente de todas mis gracias. Con esa sola intención de hacer todo por amor a Dios. No vamos a trabajar para ganar dinero y pagar nuestras deudas o nuestros gastos, sino vas a trabajar para darle vida. Tu única finalidad es para amar a Dios, y la manera más perfecta de amar a Dios y de corresponderlo es con su mismo amor, que solo lo conseguimos en su divina voluntad, con esta misma vía. Yo abro esa vía de mi voluntad, mi inteligencia, mi memoria, mis 5 sentidos, para que Él derrame en esta lluvia de luz, entren por todas partes estas corrientes de luz, y yo lo voy a recibir con la pura finalidad de amarlo, de convertirme en amor como Él. Entonces esta luz entra en mí y va trabajando en que mi voluntad, todo el obrar de mi voluntad se mueva solo por amor a Dios, que mi inteligencia solo se ocupe de conocer a Dios y que mi memoria solo se recuerde de amor a Dios. Y teniendo ordenadas estas tres potencias del alma, instantáneamente se ordenan los sentidos de toda nuestra alma y se van a desbordar a los sentidos materiales, ¿verdad? De nuestro cuerpo. Y dice, amor soy yo, porque esta criatura tiene abiertas estas puertas, estas vías, instantáneamente te conviertes en amor. Dice, así que ellas están en continuas corrientes hacia mí y yo hacia ellas. Es muy interesante porque a lo mejor podríamos pensar, pues yo ya llevo mucho tiempo leyendo y sigo sintiendo
pues mi mismo, ¿cómo se diga? Sigo sintiendo las mismas tendencias a hacer cosas que no están bien, o sigo sintiendo mm, pues mis miserias fuertes en mí. Entonces, con esta reflexión que está diciendo Jesús, puedo entender que entonces todavía no estoy obrando con la única finalidad de amar a Dios. Todavía hay en mi obrar finalidad para mí y finalidad para Dios, porque definitivamente tiene que haber finalidad para Dios, porque por eso estoy aquí, por eso estoy leyendo, por eso intento estar atenta, por eso todo eso, o sea, por eso ya me enganchó, mi alma ya sintió el toque del obrar divino, ya lo reconoció y entonces ya lo quiere, ya lo desea. Eso es una buena señal, pero sí hay que entender que si sigo sintiendo otras finalidades que no sean el puro amor a Dios, entonces quiere decir que aún no he, o sea que tengo que estar más atenta y estar más dispuesta a dejar todo lo que no es de Dios. Hay una frase que me gusta mucho que dice que, ay, no me acuerdo muy bien, pero dice algo así como que tú entra en ti y ahí sin ti me encontrarás a mí, algo así dice. Y me gusta mucho porque tiene sentido. O sea, dice, amor soy yo, amor son ellas, así que ellas están en continuas corrientes hacia mí y yo hacia ellas. O sea, que yo entro en mí, estando dentro, en ese abismo porque también tu alma es infinita y eterna, entrando a ese, a ti, entrando en ti, si no hay ninguna finalidad para ti, encuentras a Dios. Y por eso dice, y ahí sin ti, o sea, sin tu finalidad, solo una finalidad para mí, me encontrarás a mí. Es importante eso. Y así ya estas corrientes no tendrán obstáculo, ya no habrá obstáculo. Pero les digo, si lo sigo sintiendo, hay que seguir trabajando, en estar atenta, en estar renunciando más y más. Él solito te va pidiendo, conforme vas leyendo, él te va iluminando estas corrientes de luz te van iluminando tu razón y te va haciendo entender tu razón, tu voluntad, tu inteligencia, tu memoria, y te va a ir haciendo sentir qué cosas quiere que dejes. Entonces solo es estar atento, ¿verdad? Y pues porque si no, viene lo triste que dice aquí. En cambio, quienes obran por fines humanos están cerradas para mí, todas estas corrientes. Su corriente está abierta a todo lo que es humano, y la corriente de lo que es humano reciben. Acuérdense que cuando haces todo con la finalidad de amar a Dios, Dios es amor, amor te conviertes, en amor te conviertes. Y dice, así que ellas están en continua corriente hacia mí y yo hacia ellas. En cambio, si tu finalidad son cosas humanas, tus fines son humanos, tú te das al humano y lo humano se da a ti. Te das, le das corriente al humano y es lo que recibes. Y luego dice, quien obra con el fin de pecar recibe la corriente de la culpa. Y quien obra por fines diabólicos recibe la corriente del infierno. Dice, la finalidad del obrar de las diversas tintas, no, la finalidad del obrar da las diversas tintas al hombre, que lo transforman o en bello o en horrible. Con esta frase podemos entender qué es lo que la divinidad ve en la tierra, ve en este planeta, en la tierra. ¿Qué ve? Si Él puede leer el interior de nuestro corazón, Él lee la intención, la finalidad por la que obras. Por eso Él se entristecía tanto en la presencia de Judas, porque le seguía leyendo en su corazón fines humanos. Y al final ya le veía fines diabólicos. Entonces, dice Jesús que cuando un alma obra en su voluntad, como se convierte en amor y recibe esta corriente del amor,
dice él que se olvida del mal del mundo, porque esta criatura le satisface su necesidad de amor y como, bueno, ahorita va a decir al final, dice, que cuando esta alma obra, bueno, la finalidad de nuestra obra nos da los tintes. Tú ya puedes entender si eres bello o horrible. Es lo que ve Dios. ¿Eres luz o eres tinieblas? ¿Eres santidad o eres pecado? ¿Verdad? Es lo que ve Dios. Por eso cuando la niña María estuvo en la tierra, nuestra mamita María, dejó de ver horrible la tierra. La veía toda deforme. Por eso habló en su evangelio tanto de tuertos, cojos, paralíticos, mudos, ciegos, sordos. O sea, esa belleza que él creó con su amor, con esas corrientes que él abrió para nosotros, para poder llegar a nosotros, para podernos dar su semejanza, se deformaron, se hicieron horribles, tinieblas y pecado. Y él vino a cubrirse de todo esto para poder restituirnos esa belleza original. Y por eso dice, ¿cuál es la finalidad del obrar? Tal es el hombre. Por eso mi corriente no a todos entra. Y como es rechazada por las almas que están cerradas a mí, entonces se descarga con más ímpetu y abundancia a las almas abiertas a mí. Por esta razón es por lo que él siente esa correspondencia de amor y se olvida de todo el mal. Porque si dice que un solo acto en su voluntad contiene todo su ser, contiene su vida, contiene todos sus atributos, quiere decir que con un solo acto él queda raptado, porque esta belleza es tanta y él la ve en su adextra, o sea, la ve eh, que está llegando a él de la afuera, como quien diga, de la afuera de Dios, aunque no tiene afuera, pero bueno, que está llegando del exterior y que la está moviendo una criatura. Esto es lo que lo deja raptado a Dios, y no solo a Dios, sino a toda la corte celestial. Entonces, es muy importante, por eso esa alegría, esa felicidad, eh, bueno, como le llaman a la Virgen, que era en la plenitud de los tiempos, ella hizo tantos actos en la divina voluntad que contenía tanta belleza, raptaba a Dios y Dios se dejaba raptar por esta belleza. Dice que fue tanto el amor y tanto el amor que ella le dio a Dios, porque dejó que él, todas sus corrientes, todas las vías que Dios puso estaban alineadas con el querer de Dios, vivificadas con el querer de Dios, que olvidó todo el mal y atrajo al Verbo eterno. Fue tanto ese amor que lo raptaba, que lo venció y lo hizo venir antes de tiempo. No sé cuánto tiempo antes, pero sí habla Jesús de que ella lo trajo antes. Y fue por esto, porque en ella encontraba ese amor, veía esa semejanza, veía esa correspondencia, veía esa finalidad para la que fuimos creados. En ella encontró todo eso. Por eso fue tan importante y dejó de ver la tierra como desconocida, porque ya estaba alguien que tenía esta finalidad de obrar que era solo para amar a Dios, ¿verdad? Y corresponder, que la lleva a decir que si tuviera tantas vidas las daría para restituirnos a todos esa belleza original. Pero bueno, dice, dicho esto ha desaparecido, pero después ha regresado y ha agregado. ¿Me sabrías decir por qué el sol ilumina toda la tierra? Dice, porque es mucho más grande que la tierra y como es más grande, tiene la capacidad de tomar en su luz toda la circunferencia de la tierra. Si fuera más pequeño, iluminaría una parte, pero no toda. Así que las cosas más pequeñas son envueltas y absorbidas por las cosas más grandes. Dice, ahora, mi voluntad es la más grande de todas las virtudes. Por eso todas las virtudes quedan empequeñecidas y perdidas en mi querer. Es más,
Ante la virtud de la santidad de mi querer, las otras virtudes tiemblan por reverencia ante mi querer. Sin él, las virtudes creen hacer algo grande, pero al contacto con la santidad y potencia de la virtud de mi voluntad, ven que no han hecho nada. Y para darles el sello de virtud, estoy obligado a sumergirlas en el mar inmenso de mi voluntad. Mi voluntad no solo tiene el primado sobre todo, sino que da las diferentes tintas de belleza a las virtudes. Pone en ella las tintas divinas, el esmalte celestial, su luz deslumbrante. Entonces, si las virtudes no son recubiertas por mi querer, serán buenas, pero no bellas con la belleza que arrebata, que encanta, que enamora a cielo y tierra. Y si después mi dulce Jesús me ha transportado fuera de mí misma y me hacía ver que bajo el mar se abrían canales de agua que haciéndose camino bajo tierra inundaban los cimientos de las ciudades, y en algunas partes se derrumbaban edificios, en otras los hacían desaparecer, abriéndose estas vorágines de agua, se tragaban todo bajo tierra. Y Jesús todo afligido me dijo, el hombre no quiere corregirse y mi justicia es obligada a golpearlo. Muchas serán las ciudades que serán castigadas por el agua, por el fuego, por terremotos. Y yo, amor mío, ¿qué dices? No lo harás. Y mientras quería rogarle, ha desaparecido. Bueno, desapareció. Bueno, entonces en esta frase en este párrafo que está diciendo que dice, ¿me sabrías decir por qué la luz, el sol ilumina toda la tierra? Y ya le dice, porque es mucho más grande que la tierra. Y como es más grande, tiene esta capacidad de tomar con toda su luz a toda la tierra, ¿verdad? Cubrirla toda. Y si fuera más pequeño, iluminaría una parte, pero no toda. Así que las cosas más pequeñas son envueltas y absorbidas por las cosas más grandes. Y pues sí, esto es muy lógico. Y dice, ahora mi voluntad es la más grande de todas las virtudes. No sé si ustedes entran en conflicto cuando dice que la virtud es humana y el atributo es divino. ¿Eso no les confunde? Sí, fue una pregunta. ¿No? Ok, qué bueno. Entonces dice que su voluntad es la virtud más grande. Dice, por eso todas las virtudes quedan empequeñecidas y perdidas en mi querer. Es más, ante la virtud de la santidad de mi querer, las otras virtudes tiemblan por reverencia ante mi querer. Sin él, las virtudes creen hacer algo grande, pero al contacto con la santidad y potencia de la virtud de mi voluntad, ven que no han hecho nada. Y para darles el sello de virtud, estoy obligado a sumergirlas en el mar inmenso de mi voluntad. Aquí me hace recordarme a esos ejemplos que nos han dado algunas personas que dicen que cuando nosotros creemos haber vivido toda nuestra vida consiguiendo virtudes, así como el joven rico, que cuando le dicen, entonces quieres más, em, le dice, entonces vende todo lo que tienes. En este sentido le estaba diciendo Jesús, deja todas tus virtudes y ven a tomar la virtud de mi voluntad o la virtud de mi querer, que es tan inmensa que envuelve a todas tus virtudes. Y él se hizo retroceder, pero bueno, en el caso de nosotros, que hay un ejemplo que nos ponen que cuando llegamos al cielo y que nos van a medir, llega el alma muy feliz y muy contenta porque está satisfecha de su vida terrena. Hizo todo lo que pudo, obedeció en todo lo que se pudo, fue bueno lo más que se pudo. Entonces llega contento y seguro de sí, ¿verdad? Porque dice, pues sí lo logré o sí voy a entrar con facilidad, ¿verdad? Alcancé una santidad muy grande, a lo mejor pudiéramos sentir, no sé. Eso se habla muy materialmente, pero bueno, este,
Y cuando ya sale Jesús y vemos este sol divino, que Él es la virtud, y nosotros poseemos solo, las virtudes son, como dice el catecismo, son esfuerzos del hombre para conseguir algo, ¿no? Esto es algo humano. Cuando ya vemos esta diferencia y nos dice el ejemplo que nos han enseñado, que apenas llegaríamos a los talones de Jesús, o quién sabe si solo a su uña, no sé, ¿no? Y sentirías, ay, sí es cierto, entonces no hice nada, ¿cuánto me faltó? Y eso le ha pasado supongo que le pasó al rey David cuando dijo vanidad de vanidades. O sea, nada importa más que amar a Dios, ¿no? Supongo que le pasó a San Agustín cuando vio que toda su obra, eh, pues que sintió que no hizo nada. A San Francisco de Asís, no sé, a muchos santos que al final sienten eso de que no hicieron nada, porque como que se ponen a la luz del sol divino, Jesús, de esta virtud divina, y no le dan pues la medida, o sea, no llegan a la medida. Y él dice que entonces, dice, creen hacer algo grande, pero al contacto con la santidad y potencia de la virtud de mi voluntad, ven que no han hecho nada. Y luego dice Jesús, y para darles el sello de virtud, estoy obligado a sumergirlas en el mar inmenso de mi voluntad. Y aquí me recuerda la última espía de amor, donde el alma tiene que decidirse a hacer un acto, un solo acto con su querer, uno solo. Y entonces ya en este acto solo, él envuelve toda la santidad o todas las obras buenas o todo esto bueno que hizo la criatura, pero con su voluntad humana, que era pequeñita. Acuérdense que nuestra voluntad es como el átomo de luz y la virtud de la voluntad divina es el sol divino. Entonces, por eso queda envuelta y dice, yo me veo obligado para darles el sello de virtud, estoy obligado a sumergirlas en el mar inmenso de mi voluntad. Y sin instantáneamente se me vino esa lectura de la última espía de amor, porque dice, con un solo acto, solo un acto se necesita para entrar al cielo, un acto de voluntad divina que hace este efecto de envolver toda la vida buena, eh, aunque sea, no sé, todos los actos buenos, todos los actos santos, o en el caso de la oscuridad o el alma que se deja persuadir y dice, sí quiero, aunque lleve una vida de pecado, de culpa, de oscuridad, de tinieblas, con ese solo acto, Jesús la envuelve y le da la gracia de poder entrar al cielo. Obviamente que este fuego, esta luz con la que envuelve a esa alma, se convierte en fuego de amor, que es el fuego de amor que se rechazó a Dios en toda tu vida, en el caso de los que llegan con obscuridad, con pecado, con la culpa. En el caso de estas almas, ese fuego es el fuego que rechazaron. Esta luz y calor los envuelve y les tiene que destruir en el estado del alma que se llama purgatorio, les tiene que destruir todo ese amor que no quisieron, que no estuvieron dispuestos a abrir sus vías para que esta lluvia de luz llegara a ellos, esta lluvia de amor. Entonces, todo ese amor rechazado es el amor que que va a consumir al alma en el estado del purgatorio y que solo necesita un acto, decir sí quiero morir en tu querer, para que Jesús lo pueda envolver con su luz y lo rescate y lo lleve al cielo. Ya dijimos que después de eh, pues de muchos actos, porque acuérdense que en Dios no hay tiempo, después de muchos actos de purgatorio, o sea, de fuego de amor, ¿sí? Y bueno, y dice, mi voluntad no solo tiene el primado sobre todo, sino que da las diferentes tintas de belleza a las virtudes,
Pone en ellas las tintas divinas, el esmalte celestial, su luz deslumbrante. Entonces ahora imagínense al contrario, el alma que sí se dejó envolver por esta luz y que sí abrió sus vías. Acuérdense que Jesús insistió tantas veces en el Evangelio, el que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea. Esas eran las vías principales que abrían por donde él entraba, el oído y el ojo, porque la palabra, cuando el alma escucha la palabra, está dispuesta y escucha la palabra, esa palabra hace su oficio, da de lo que esté llena, en el grado que el alma esté dispuesta a recibirla, ¿verdad? Y entonces va iluminando la razón, la conciencia, todo lo que queramos, la voluntad, la inteligencia, la memoria, o sea, va haciendo esa transformación, va tirando esas escamas, esas, esas, esos pecados, todos esos actos que nosotros, que vamos poniéndole como paredes o velos o lo que sea, que le vamos poniendo a todas estas, a las potencias del alma y a nuestros sentidos para no reconocer a Dios. Pero entonces ahora imagínense esa alma que dice sí quiero, escuchando estas palabras, dice sí quiero y abre sus vías. Entonces toda su vida, desde que dejó entrar la palabra, abre sus vías y trabaja para que se sigan abriendo. ¿Cómo? Con atención, poniendo atención a que estás en ese querer divino y poniendo atención a cómo obraría Dios, poniendo atención en cómo lo hace la Virgen, todas esas cosas. Por eso es importante leer cómo vivían ellos, qué hacían todo esto, ¿no? Y entonces ya es un molde que nos enseña a cómo hacerlo nosotros, una guía, una dirección. Y entonces ya abriendo esos oídos, esos ojos, esos sentidos de nuestra alma que van ordenando todo nuestro ser. Imagínense Ya lo que no se está diciendo escuchó. aquí. Dijo, mi voluntad no solo tiene el primado sobre todo, o sea, en esta alma su voluntad ya tiene el primado. Y dice, sino que da las diferentes tintes de belleza a las virtudes. O sea que esta alma llega con tantos tintes de belleza por cuantas vías dejó que se abrieran en su alma y le empieza a poner estos colores de tintes, porque acuérdense que el sol da color, olor, sabor, ¿verdad? Entonces ya nosotros podríamos entrar, bueno, nuestras virtudes se van convirtiendo en todos esos tintes de belleza. ¿Qué quiere decir? Que el alma por fuera, más bien las personas por fuera nos ven virtuosas. Pueden decir, pues se ve pura, se ve pacífica, se ve humilde, se ve obediente, se ve, no sé, lo que quieran, lo que nos deje, lo que Jesús deje traslucir de estas almas, que es lo que ven las demás personas. Ellas ven estas virtudes y Dios las ve con varios tonos de tintes de belleza a estas tus virtudes. Y dice, y pone en ellas las tintas divinas, el esmalte celestial. O sea que en la tierra se ven virtudes, pero en el cielo se ven tintes divinas, esmaltes divinos. Y dice, su luz deslumbrante. ¿Se escuchan? Sí, yo Alguien. también escucho bien. Ok, porque alguien dijo que no se escuchaba. Bueno, entonces esta alma, imagínense, si ya pudimos contemplar el panorama del alma que llega con obras buenas pero humanas, el alma que llega con obras malas y el alma que llega vestida de sol, con todas sus vías abiertas para recibir esta lluvia de luz, que al final ella se convierte en luz y que es por lo que por la vía, Dios ahora usa esta vía de esta alma para hacer llegar, se pone su sol divino ahí
vivificando toda el alma de esta afortunada criatura. Y ahora desde ahí manda esta lluvia de luz con todos tus actos. Todos tus actos se vuelven esta lluvia de luz. Y entonces dice, por eso dice que es su luz deslumbrante. Ahora ella es ese sol divino. Dice entonces, si las virtudes no son recubiertas por mi querer, serán buenas, pero no bellas, con la belleza que arrebata, que encanta, que enamora a cielo y tierra. Y pues ya explicamos esto de cómo lo enamora, ¿verdad? Con la Virgen María. Y pues bueno, para acabar esta lectura, pues ya ella ve como el hombre, porque no quiere corregirse, le dice Jesús, y la justicia tiene que hacer su curso. Está obligada a golpearlo. Y por eso dice, muchas ciudades serán las ciudades que serán castigadas por el agua, por el fuego, por terremotos. Y esto solamente por no no abrir nuestras vías. Es que sí es una tragedia para Dios, porque y ya después se convierte para la criatura. Pero el primero que sufre esta tragedia es Dios, porque si Él creó a estas criaturas que somos nosotros, al ser humano, lo creó para Él habitarlo. Es la única finalidad que Dios nos dio al crearnos. Habitarnos para corresponderle en amor igual al de Él. Esa es la única finalidad, convertirnos en amor para amar a Dios como Él merece ser amado. Darle la gloria, el amor, el honor, todo lo que Él esperaba, que le da su misma voluntad, era lo que esperaba de nosotros. Entonces, cuando el alma cierra todas estas vías, todo ese amor que no se puede dar, que no se puede desahogar, queda dentro de Dios y se vuelve en dolor en la persona de Cristo, ya lo sabemos. Y entonces tiene que salir de algún modo, y si no sale por vía del amor, tiene que salir por vía de justicia. Y es donde empiezan todas estas catástrofes que le llamamos, y es por donde hace su desahogo la justicia divina. Entonces, cuando un alma solo su única finalidad es amar a Dios y solo se ocupa de eso, que todo su obrar tenga esa intención, esa finalidad, Dios hace tanto desahogo en esta criatura que la justicia no puede quedarse totalmente satisfecha, pero, bueno, en esta criatura sí, pero siguen llegando y descargando. Lo podemos ver en Luisita, que ella le correspondía a Dios, le hacía todas estas actos en su voluntad, estas reparaciones, todo esto que ella hacía para consolarlo, para aliviarlo, para tranquilizarlo, todo esto, calmarle el llanto, todo. Y al poquito después, o sea, ella ya sanándolo, aliviándolo, haciéndolo feliz, otra vez las ofensas lo volvían a poner igual o peor que como ella lo encontró. Entonces, por eso es esa necesidad de hacer de que nuestros actos, que ya son repetitivos por naturaleza, porque estamos acostumbrados a, nuestra naturaleza es así. Come un día, tiene que comer todos los días, 3 veces al día o las veces que coma. Duerme, tiene que dormir todos los días. Y todo lo que hacemos diario es un acto repetitivo. Esa es la ventaja de tener todos estos actos repetitivos, estar atento a que todo lo hagamos en la divina voluntad para darle ese desahogo. Esa es la necesidad. Puede ser que por un acto de voluntad divina que le damos a Dios, le lleguen miles de voluntad humana que hacen este oficio de transformar el amor en justicia, que al final sigue siendo amor, pero bueno, que la justicia tenga que desahogarse. Entonces, que mientras nosotros vivamos en esta tierra, Jesús encuentre ese desahogo, ese descanso, ese reposo, esa correspondencia de amor que es la única finalidad por la que fuimos creados. Y así, por nuestra parte, Él siempre encontrará este descanso, esta alegría, esta felicidad que lo arrebata, que lo hace mirarnos, que lo hace amarnos, que lo hace, porque encuentra sus mismas cualidades divinas, como nos dijo acá, su virtud divina. La encuentra en nosotros, entonces tiene con quien entretenerse,
quién lo haga desahogar, todas estas cosas, quién lo haga feliz. Y en fin, ¿qué les parece? Creo que para los que lo quieren seguir está pues muy fortalecedor, y para los que no lo quieren seguir, creo que la consecuencia va a ser muy grande. Pero fíjate, si alcanzamos a captar esto que está diciendo él, cuando tú te dedicas solo a amarlo, que tu única finalidad sea amarlo, trabajar para eso, porque ya dijimos que podemos seguir encontrando finalidades para nosotros, pero seguir atentos a que en cuanto captes que una finalidad no es para Dios, pues cambiarla, ¿verdad? Convertirla en para Él, ya no para mí. A mí me gusta mucho decir, somos nada, Dios es todo. Para que mi voluntad se ordene, se ponga en su lugar y ya no crea que merece algo, ¿verdad? O que tiene derecho a alguna finalidad. Y entonces ya cuando la criatura hace eso, si tenemos en la mira este pensamiento, la felicidad, la dicha, la correspondencia, el desahogo que Dios hace, convertirte en amor, que te vas convirtiendo en amor, eso hace que esta lluvia de luz, mientras haya vida en las almas, hasta el último instante bueno, hasta el último acto de su vida, puedan decir si quiero. Entonces, si tu primera finalidad es Dios, como consecuencia, la criatura participa, bueno, le llega esta lluvia de luz, que ya sea que en un momento doloroso, en una circunstancia triste, o también puede ser en una felicidad, en un gozo, en un gusto, que no sea material, que sean divinos, bueno, más bien espirituales, el alma pueda recibir esta lluvia de amor, o sea, que en un punto se abran sus ojos, se destapen sus oídos y vea y escuche estas verdades que se las van a llevar nuestros actos, que se convierten en lluvia de luz. Entonces, sale ganando Dios primero y luego la criatura. O sea, que es la mejor ayuda que le podemos dar a las almas. Vivir en la divina voluntad. ¿No lo creen? Sí. Pero si no tienen más bien tienen algún comentario, alguna pregunta. Bueno, entonces le seguimos, pues dice, lectura 44 del volumen 13 de diciembre 23 de 1921. Dice, quien obra y vive en el querer divino, le da el campo a Jesús para hacer salir nuevas obras, nuevo amor y nueva potencia. Efectos del sueño de Jesús. Espérenme un poquito, déjenme prender una luz. Dicen, me sentía toda sumergida en el divino querer. Y mi dulce Jesús al venir me ha dicho, hija de mi querer, conforme obras y vives en mi querer, así haces salir de mi voluntad otros actos nuevos de dentro de ella. Me das el campo para nuevas obras, para nuevo amor y para nueva potencia. ¿Cómo me siento feliz de que la criatura viviendo en mi querer me da el campo para obrar? En cambio, quien no vive en mi voluntad me ata las manos
y hace inútil mi querer para ella. Mientras que mi ser es llevado por la fuerza irresistible de mi amor al movimiento, a la obra, y solo quien vive en mi voluntad me da libre campo, y yo animo hasta sus más pequeños actos con mi querer divino. No desdeño ni las cosas más bajas para poner en ellas el sello de virtud divina. He aquí por qué amo tanto a quien vive en mi querer, y circundo cada uno de sus actos con tanta gracia, con tanta dignidad y decoro, porque quiero el honor, la gloria de mi obrar divino. Por eso se atenta y piensa bien que si todo lo que haces no lo haces en mi voluntad, darás la inutilidad a tu Jesús. Ah, si supieras cuánto me pesa el ocio, cómo me contrista, estarías más atenta, ¿no es verdad? Fíjense, dice, está muy interesante porque dice, conforme obras. Bueno, la primera frase, que es la más bella de todas las lecturas, es que dice, hija de mi querer. Fíjense, aunque nosotros, por alguna, pues no sé, porque así lo quiere Dios, que no lleguemos a sentirnos aún vivir en esta divina voluntad y que digamos, no, pues solo se lo dijo a Luisita, ¿verdad? Porque ella estaba en orden y todo. Pero no, porque todo lo que la hizo escribir todas estas verdades, incluso esa hija de mi querer, es para dárnosla. Entonces podemos ponernos ahí junto con ella a escuchar esta frase, hija, hija de mi querer. Si Jesús dice en un evangelio de María Valtorta que la palabra madre, padre, dice, es tan dulce, tan bella, ahora imagínense que el padre, un padre como este Padre Divino nos diga, hijos, hija mía, hijita mía, mi pequeña recién nacida, no sé, todas estas inicios con la que Jesús empieza a hablarle a Luisa y ahora a todas nuestras almas, ¿eh? Así es que también a nosotros nos dice, hija de mi querer. Dice, conforme obras y vives en mi querer, obras y vives en mi querer. Acuérdense, ¿eh? Dice, así hace salir de mi voluntad otros actos nuevos de dentro de ella. Que esto es muy importante porque dice que Dios para, em, ¿cómo dice? Que primero bueno, lo que Él saca de sí es la manifestación de que quiere conocerse, se quiere reconocer en la criatura, porque Él ya es. Entonces, cuando la criatura hace estos actos dentro de esta divina voluntad, dice, le hace salir de Él. Bueno, cuando obras y vives, o sea, cuando haces tus actos y vives en mi voluntad, así hace salir de mi voluntad otros actos nuevos de dentro de ella. Y con decir nuevo, no quiere decir que no estaba hecho, sí estaba, pero estaba como, mm, es que no se puede decir oscuro, pero estaba como guardado, nadie lo movía y llega esta criatura que obra y vive en este divino querer y lo hace salir, lo hace obrar, o sea, lo mueve o se lo presenta a Dios, se lo renueva o como queramos decirle, y se siente como nuevo, se siente un acto nuevo que está dentro de esta divina voluntad. ¿Sí? O sea, se hace como que se renueva, porque ya está ahí, pero se renueva, no sé, como que la criatura le da por vivir en esta divina voluntad o por obrar en esta divina voluntad, le da ese tinte especial, esa belleza, esa dulzura, todo eso que Jesús nos dice que hace el sol divino, eso le da a la criatura con hacerlo ella. Y eso es lo que no tenía Dios dentro de él. Bueno, en su eterno presente sí, pero en este tiempo no lo tenía. En el momento que nosotros estamos obrando, no lo tenía hasta que ya obramos. Y por eso dice que hace salir de su voluntad otros actos nuevos de dentro de esta divina voluntad. Dice, me das el campo para nuevas obras, para nuevo amor y para nueva potencia. O sea que le da el espacio en ese adextra de Dios para lo que hizo en su adintra, lo continúa haciendo en el adextra, porque están actuando aquí las tres
la Trinidad Sacrosanta. La obra la mueve la voluntad, el amor, el Espíritu Santo, y la potencia la mueve Dios, ¿verdad? El Padre. Bueno, aquí está la Trinidad Sacrosanta. Y dice que esta alma, con obrar y vivir, le da ese campo. Por eso dice que es un amor creciente que no tiene en el cielo. Esta criatura lo hace crecer al mover estos atributos de Dios, todo este obrar de Dios, al renovarle todas las obras, al rehacérselas, todo esto, todo el obrar de Jesús, todo lo que hizo el Verbo Eterno, lo que hizo Jesús, lo que hizo Mamita María, lo que hizo Luisa, que por eso nos da el espacio de girar en la creación, en la redención y en la santificación, y ahí entran todas sus obras y todas las almas. Entonces esta criatura le da este campo de moverse en ese adextra de Dios, y va conquistando y va creciendo, que es un acto muy importante para Dios. Dice, ¿cómo me siento feliz de que la criatura viviendo en mi querer me da el campo para obrar? Y aquí viene su lamentación, ¿verdad? Dice, en cambio, quien no vive en mi voluntad me ata las manos y hace inútil mi querer para ella. Y aquí podemos identificarlo perfectamente cuando Jesús habla en las horas de la pasión, cuando estuvo atado en la cárcel, ¿verdad? Que no tenía ni siquiera para un movimiento. Y no recuerdo bien en qué lectura dice, pero ni siquiera para quejarse, porque dice que hasta quejarse es como un alivio, y él no podía, no podía hacerlo. Estaba tan atado, tan mordazado, tanto que ya no podía. Estaba inmóvil. Y así es como el alma lo tiene atado. Cuando obra en su voluntad humana, ata a Dios, lo tiene atado. Y le dice, mientras mi ser es llevado por la fuerza irresistible de mi amor al movimiento, a la obra, y solo quien vive en mi voluntad me da libre campo. Y acuérdense que esto es muy entendible porque está diciendo que el movimiento es la vida. Y acuérdense que Jesús dijo, yo soy la vida. La vida para que no muera, para que no se estanque, para que no se enferme, tiene que estar en continuo movimiento. Y pues lo podemos entender, ¿verdad? Yo creo que muchas de nosotras conocemos a alguien que fue muy activo y en su época ya de vejez o de enfermedad o lo que sea, tuvo que quedarse sentado o se deprimió y ya no se movió, qué sé yo, empieza todo su cuerpo a deteriorarse, empieza a atrofiarse porque no tiene movimiento. Entonces, así es Dios, o sea, dice, el alma que no obra y vive en mi querer, me tiene atado, me tiene sin movimiento, sin vida. Dice, y mi ser es llevado por una fuerza irresistible de mi amor al movimiento, al obrar. Y solo quien vive en su voluntad le da este libre campo. Solo así. Entonces, dice, y yo animo hasta sus más pequeños actos con mi querer divino, porque esta alma hace todo en su querer, ¿verdad? Trata de hacer todo y está lo más atenta que puede para hacerlo con el querer divino. Dice, no desdeño ni las cosas más bajas para poner en ellas el sello de virtud divina. Y pues aquí las cosas más bajas yo creo que podemos entenderlas como comer, dormir, tal vez ir al baño, bañarnos, o sea, todas estas cosas que son, eh, pues sí, lo más natural, em, pero que no anima, no, más bien, ¿cómo lo diremos? Él le pone como bajas, o sea, que tienen necesidad en lo bajo para conservar la vida, para conservar la salud, todo esto es como lo bajo, como que nuestra materia no se enferme, no se deteriore, no nos moramos, ¿verdad? Esas son como las cosas bajas, porque las cosas altas son todo lo que tiene que ver con lo espiritual, con la vida eterna, con nuestra alma, ¿verdad? Y dice que ama tanto, digo que él, ajá, bueno, él ama tanto.
Bueno, si quien vive en mi voluntad le da libre campo, y dice, y yo animo hasta sus más pequeños actos con mi querer divino. Y dice, y no desdeño ni siquiera estas cosas más bajas que acabamos de decir, para poner en ella el sello de esta virtud divina. Todos nuestros actos materiales y espirituales llevan este sello para el alma que obra y vive en esta divina voluntad. Dice, he aquí porque amo tanto a quien vive en mi querer, y circundo cada uno de sus actos con tanta gracia, con tanta dignidad y decoro, porque quiero el honor, la gloria de mi obrar divino. O sea, él ama tanto al alma que vive en su querer que se cansa de decírnoslo en todas estas lecturas que ya hemos leído hasta este punto. Insiste y insiste que ama tanto al alma que vive en su querer. La ama tanto, dice, que la circunda. Dice, circundo cada uno de sus actos con tanta gracia, con tanta dignidad y tanto decoro. Ahora podemos entender por qué Mamita María era la llena de gracia. Está tan inundada de la gracia, del decoro, de la dignidad hacia Dios. Dice, porque quiero el honor. Ella le daba el honor, la gloria de su obrar divino. Ella es la única criatura que le dio este honor completo porque no hizo ni un acto de voluntad humana. Y ahora ya nos hace esta recomendación. Dice, por eso sea atenta y piensa bien que si todo lo que haces no lo haces en mi voluntad, dice, darás la inutilidad a tu Jesús. Dice, si supieras cuánto me pesa el ocio, cómo me contrista, estarías más atenta, ¿no es verdad? Ay, no, qué espanto, ¿verdad? ¿Cuánto ocio hay hoy en día? Pero bueno, en una lectura de María Valtorta, Jesús dice que es preferible el ocio no pecaminoso que sin decir mentira, ya entendemos que demasiadas almas están en este ocio que no es pecado, ¿verdad? Cuando no están viendo, que están en sus aparatos y que no están viendo cosas pecaminosas ni nada de eso, pues están como, no sé, distrayéndose, ¿verdad? Pero al fin y al cabo están en ocio. Que prefiere ese ocio a el ocio pecaminoso, ¿verdad? Que estás ociando, pero tal vez viendo pornografía, tal vez chismeando, tal vez criticando, no sé, ¿no? Cosas pecaminosas, tal vez mintiendo, no sé. Tantas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Dice que le pesa mucho este ocio, pero en fin. Dice, después de esto, estaba por cerrar los ojos al sueño y decía para mí, también mi sueño en tu querer. Es más, mi respiro se transforma en el tuyo, a fin de lo que hacía Jesús cuando dormía, lo haga también yo. Pero, ¿verdaderamente mi Jesús dormía? Y Jesús ha regresado y ha agregado. Vamos a ver si dormía Jesús. Dice, hija mía, brevísimo era mi sueño, pero dormía, pero no dormía para mí, sino para las criaturas. Qué interesante dice. Yo, como cabeza, representaba a toda la familia humana y debía extender mi humanidad sobre todos para darles reposo. Yo veía a todas las criaturas cubiertas por un manto de turbaciones, de luchas, de inquietudes. ¿Quién caía en la culpa y quedaba triste? ¿Quién dominado por tiránicas pasiones a las que quería vencer y quedaba turbado? ¿Quién quería hacer el bien y luchaba por hacerlo? En suma, no había paz, porque la verdadera paz se posee cuando la voluntad de la criatura regresa a la voluntad de su creador, de donde salió. Fuera de su centro, separada de su principio, no hay paz. Entonces mi humanidad durmiendo se extendía sobre todos, envolviéndolos como dentro de un manto, como la gallina cuando llama a sus pollitos bajo sus alas maternas para hacerlos dormir. Así extendiéndome sobre todos, llamaba a todos mis hijos bajo mis alas para dar, ¿a quién? El perdón de la culpa,
¿A quién la victoria sobre las pasiones? ¿A quién la fuerza en la lucha? Para dar a todos la paz y el reposo. Y para no darles temor y darles ánimo, lo hacía durmiendo. ¿Quién teme de una persona que duerme? Dice ahora, el mundo no ha cambiado, es más, está más que nunca en luchas y por eso quiero a quien duerma en mi querer, para poder repetir los efectos del sueño de mi humanidad. Luego, con acento afligido, ha repetido, ¿y mis demás hijos, dónde están? ¿Por qué no vienen todos a mí para recibir el reposo y la paz? Llamémoslos juntos. Y parecía que Jesús los llamaba por nombre, uno por uno, pero pocos eran los que venían. Ay, pues cuántas veces se sigue repitiendo esta escena, pero bueno, en esa pregunta que se hace Lucita, ¿y Jesús dormía? Y él le dice que era brevísimo su sueño, pero sí dormía. Y era importante porque si Jesús tenía que rehacer todos nuestros actos, porque igual y su humanidad vivificada por su divinidad, tal vez no era tan necesario así el reposo como en nosotros, ¿verdad? Porque dice que en el reposo el alma, todo nuestro cuerpo físicamente se regenera. Y aquí nos está hablando de espiritualmente, ¿verdad? Que con su reposo él daba a la humanidad quitaba las turbaciones, quitaba las tristezas, ayudaba a vencer las pasiones, todo esto con el descanso. Y es verdad, cuando un alma está tan angustiada o triste o lo que sea, descansa y despierta como más animada, más fuerte. Por eso salió esa frase de que el sol saldrá mañana, ¿verdad? Porque aunque ahorita se vea mm, oscuro o cenizo o no sé cómo, triste, mañana saldrá el sol y el sol alegra todo, embellece todo, todo se endereza, todo despierta, toda la naturaleza se embellece con el sol. Dice Jesús que las plantitas se sacuden el rocío y todo regresa al movimiento, a la vida. Y para eso dormía Jesús, porque si él no hubiera dormido, piensen a lo mejor, si no hubiéramos tenido la culpa, esa, esa voluntad humana obrante, no tendríamos la tristeza, no tendríamos el cansancio, no tendríamos la enfermedad, tanto física como mental, no tendríamos nada de esas cosas. Entonces el reposo sería como, no sé, como meramente otro acto, pero no tan indispensable o tan necesario. Supongo. ¿Qué opinan ustedes? Que ese sería, aun si no hubiera pecado Adán, sería muy necesario. Ahora nuestra querida Martita que siempre participa. Pero pues por algo se hizo la noche, ¿no? Entonces tal vez sí, pero no como ahora no necesitamos, sino como un acto. Ujú. Ajá.
Sí. Se cierra. Ajá. Y sí, en esa lectura que estás diciendo de María Valtorta, ella le contesta a José, la oración también es descanso, José. Le dice entonces, ella, em, por eso te digo, sí tiene que haber un descanso para el hombre, pero bueno, supongo, porque el día, la noche, todo esto fue creado desde antes de crearnos a nosotros. Entonces, pero no iba a ser así tan, o sea, yo, por ejemplo, yo si no duermo varios días, bueno, bien, o sea, que me desvele mucho y que duerma muy poquito, ya mi cuerpo se vuelve loco, empiezo a sentir como mareo, estoy muy cansada, ya no, o sea, me trabo, cosas así, aunque trabada siempre estoy, pero bueno, más, imagínense, y solo por no descansar, entonces, en ese sentido no existiría eso, si no se hubiera desordenado el hombre, sería un reposo nada más como para, pues no sé, como un acto más, como dice Jesús, la muerte, o sea, no íbamos a morir, pero sí ibas a quedar como la dormición de María, y era un acto más, o sea, todo iba a ser un acto, no iba a ser tan necesario para, como aquí lo explica, porque está diciendo que como cabeza que representaba a toda la familia humana, debía extender mi humanidad sobre todos, y obvio sobre todos los actos de la criatura, entonces tenía que descansar porque si él no hubiera descansado, el descanso de nosotros no hubiera quedado redimido, rehecho. En ese acto no estuviéramos cubiertos. Y dice, para darle reposo, dice, yo veía a todas las criaturas cubiertas por un manto de turbaciones, de luchas, de inquietudes. Dice, ¿quién caía en la culpa y quedaba triste? ¿Quién dominando por tiránicas pasiones a las que quería vencer y quedaba turbado? ¿Quién quería hacer el bien y luchaba por hacerlo? Y pues, si se fijan en esta reflexión que hace Jesús, también entramos nosotros cuando queremos vivir en la divina voluntad. Nos pone triste el no lograrlo, ¿verdad? O el seguir sintiendo nuestra voluntad. Y el reposo, que en nosotros ahora podemos entender el reposo como el obrar en el querer de Dios, porque le das reposo a Dios, le das desahogo a Dios, y ya no solo es el descanso, o sea, en cuanto haces tu acto y te sientes a ti mismo en ese acto, o como decíamos en la lectura pasada, sientes una finalidad, que tu obrar fue para una finalidad tuya y no para Dios, en cuanto te regresas al querer de Dios, sientes ese reposo, tu alma siente esa paz, para el fin para el cual Jesús reposó, para regresarnos esa paz a estas turbaciones, tristezas y esas luchas que tiene el alma para ser buena, porque se fijan esto de reflexión que está haciendo, es para los que quieren, si luchas es porque quieres ser bueno, dice de turbaciones, de luchas, de inquietudes. Por eso el que caía en la culpa y quedaba triste, porque aquí puede entrar esa frase de San Pablo, aunque yo meditaba el otro día, dije, pero San Pablo, ¿qué tanto pudo haber pecado? Pero, o sea, después de haber conocido a Jesús, después de ser elevado a ese tercer cielo, pero en fin, aún así dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me hace hacer el mal que no quiero y no me deja hacer el bien que quiero? Entonces quedaba triste su alma. Nosotros tenemos esa gran fortuna, como ya les dije, de reposar en el acto. No tiene que ser a fuerzas en el dormir. Por eso les decía que si yo ya caí y me regreso al querer de Dios instantáneamente, sin estar dormido, así despierto, instantáneamente entro en la paz, en el reposo, mi alma se tranquiliza, se, se quita la turbación, la inquietud, todo eso. En el querer de Dios no puede entrar nada de eso, entonces el alma entra en ese reposo. Pero bueno, dice, em, en suma, no había paz, porque la verdadera paz se posee cuando la voluntad de la criatura, esto es muy importante, dice, la verdadera paz se posee cuando la voluntad de la criatura regresa a la voluntad de su creador
de dónde salió. Y por eso la necesidad de ese título, el regreso al puesto, al orden y a la finalidad para la que fuimos creados. Es muy importante. Dice, fuera de su centro, porque nuestro centro es Dios. No, no es el mundo ni las cosas terrenas. Nuestro centro es Dios. Él es nuestro centro y cuando el alma regresa a esta divina voluntad, ella se vuelve su centro de Dios. Aquí en la tierra, dice. Separada de su principio, no hay paz. Dice, entonces mi humanidad durmiendo se extendía sobre todos. ¿Se acuerdan que decía la lectura pasada que el acto, la cosa pequeña es envuelta por la cosa mayor, la más grande? Que decía la tierra es envuelta por el sol porque el sol es más grande que la tierra. Entonces podríamos decir que la humanidad de Jesús durmiendo se extendía sobre todos. O sea que nuestro sueño está envuelto como con un manto, como dentro de un manto, con el reposo de Dios. ¿Lo habían pensado? Que durmiendo tienes a Jesús envolviendo todo tu ser con su sueño, con su reposo. Y si entendemos esta reflexión, lo podríamos entender en todo. Si Él comió, cuando nosotros comemos, nuestro comer está envuelto por el lograr de alimentarse de Jesús. Si caminó, si vio, si pensó, si habló, si trabajó, si se bañó, todo lo que hizo Jesús, todo nuestro obrar de esa misma manera queda cubierto por el obrar de la humanidad de Cristo. O sea que nos tiene cubiertos todo el tiempo, no hay acto, obra que hagamos que no esté cubierto por eso. Y aquí dice que como la gallina cuando llama a sus pollitos bajo sus alas maternas para hacerlos dormir, porque así es la gallina, ¿verdad? Así es representa, bueno, más bien eso hace. Para la hora de dormir, todos los pollitos van hacia las alas de su mamita y ella los cubre y ya quedan dormidos. Dice, así extendiéndome sobre todos, llamaba a todos mis hijos bajo mis alas para dar. ¿A quién? El perdón de la culpa. Porque acuérdense que cuando el alma reposaba y se sentía triste porque cayó en la culpa y no pudo lograrlo, él con su reposo la envuelve y le da este perdón. A quien no se sentía fuerte para vencer las turbaciones, con su abrazo de su reposo le daba la victoria sobre sus pasiones, ¿verdad? A quien la fuerza en la lucha, para dar a todos la paz y el reposo, y para no darles temor y darles ánimo lo hacía durmiendo. Y pues sí, la mejor figura de algo tan tierno y dulce del descanso es viendo a un bebé, a un niño pequeño. O bueno, simplemente a nuestros seres amados, verlos reposar, dormir, da paz, no sé, ahí se siente así como que se, pues se desvanece todo lo que pudiéramos haber sentido en el día, viéndolos descansar, ya así como que, no sé, es una sensación rara por aquí nos está diciendo. Dice que en este estado, dice, ¿quién puede temer de una persona que duerme? Y pues bueno, dice, ahora el mundo no ha cambiado, dice, es más, está más que nunca en luchas. Y por eso quiero a quien duerma en mi querer, para poder repetir los efectos del sueño de mi humanidad. Y esto que dice Jesús, que ahorita está diciendo con el sueño, lo repite, bueno, aquí podemos entenderlo, con todo nuestro obrar, para dar para, no sé, para tal vez calmar el deseo desordenado de comer, necesita alguien que se alimente en su querer, o sea, que coma vivificada por su voluntad. Y así de todo, las miradas, las palabras, todas esas, los pensamientos, todo eso que cada vez se hace más terreno, menos espiritual, ya cada vez se piensa menos en el alma, en la vida eterna, en Dios. Se necesitan estas almas
Dice, por eso quiero a quien duerma en mi querer para poder repetir los efectos del sueño de mi humanidad y los efectos de todos sus actos que hizo su humanidad. Y bueno, dice con acento afligido, repite, ¿y mis demás hijos dónde están? Porque aquí en este caso estaba solo Luisita. Pero ahora nosotros podemos decirle, aquí Jesús, aquí estamos. Aquí están todas estas almitas que quieren vivir en tu voluntad, quieren darte el reposo y hacer reposar a todas las almas para que despierten fuertes, para que despierten alegres, para que despierten firmes en el vencer todas sus pasiones. Y dice, ¿por qué no vienen todos a mí para recibir el reposo y la paz? Solo en Él podemos recibir reposo y paz, solo regresando. Por eso dice que la verdadera paz se posee cuando la voluntad de la criatura regresa a la voluntad del Creador de donde salió. Solo así se va a encontrar paz. Todo nuestro ser se va a ordenar a la paz. Todo, 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 todo. Y dice, llamémoslos juntos. Y ahora con estas almas que queremos vivir en esta divina voluntad, ya tiene compañía Jesús y ya no lo está haciendo solo. Ya no está Luisita, ya no está Mamita María, ya no está la humanidad de Jesús, pero estamos nosotros que le prestamos nuestra habitación, nuestro campito, donde Él puede hacer continuar su obra, lo que obró la divina voluntad en su humanidad, ahora lo puede continuar en nosotros, porque ya le dijimos, sí, sí quiero. Y bueno, entonces lo interesante es que dice que Él nos llamaba por nuestro nombre, uno por uno. A cada una de nosotras nos llamó, a cada una. Y hay una frase que me gustó mucho en la consagración, que dice, cuando te llamaban por tu nombre, tú decías, aquí estoy, Señor, por el corazón inmaculado de María. Y yo le agregaba, para vivir en tu voluntad. No solo hacerla, sino vivir en tu voluntad. Entonces, cuando nos nombró a cada una de nosotros y aquí estamos, Jesús, y se lo repetimos en cada acto. Aquí estoy, Señor, aquí estoy con mi fiat. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Para continuar, que tu humanidad continúe haciendo, bueno, lo que tu divina voluntad hacía en tu humanidad, lo continúe haciendo en esta humanidad que nosotros le prestamos. O se la damos, ¿verdad? Entonces ya le damos la libertad de obrar y lo hacemos feliz. Porque no todos le dan esa libertad, lo tienen atado, lo tienen tal vez amordazado, lo tienen tapándole los ojos, con espinas, con clavos. Así lo tenemos al pobrecito. Espero que ya no, ¿verdad? Que así lo teníamos y ya cada vez menos, pero bueno. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario o algo? ¿No se les hace raro que hagamos una grabación y que aparece en YouTube o donde aparezca y solo hablo yo? Pero en fin. Pero bueno, continuemos. Ya sé. Pero bueno, les iba a decir, continuemos con el monólogo, pues. Dice volumen 13, lectura 45, de diciembre 25 de 1921. Cómo la humanidad de Jesús fue alimentada por su querer. Quien vive en la divina voluntad es la más inmediata a Jesús. Qué barbaridad, qué cosas dice Jesús. Dice, encontrándome en mi habitual estado, mi dulce Jesús se hacía ver como niño, temblando de frío y arrojándose a mis brazos, me ha dicho. Imagínense siempre, siempre, cuando está leyendo Luisita o cuando lo estamos leyendo, más bien nosotros, lo que escribió Luisita, imaginarnos todas esas cosas, porque podemos hacerlo. Jesús va
como acrecentando nuestra imaginación, porque la va ordenando y le va dando luz. Entonces ya podemos hacerlo y pues casi todas nosotras pues supongo que si no tuvimos hijos, hermanitos o lo que sea, y podemos imaginarnos esta escena, ¿verdad? De que su dulce Jesús se hacía ver como un niño y temblando de frío se arrojaba a los brazos de Luisita y ahora nuestros brazos y nos va a decir, qué frío, qué frío, caliéntame por piedad, no me dejes más helar. Y esta frase nos la repite en su nacimiento, cuando dice que titiritaba de frío, pero tenía el frío no de humano, su materia, sino más espiritual que humano, ¿verdad? Y vamos a ver cómo lo calentó Luisita y qué podemos hacer nosotros. Dice, yo me lo he estrechado al corazón diciéndole, en mi corazón poseo tu querer. Miren qué lista, ¿verdad? Poseo tu querer, así que el calor de él es más que suficiente para calentarte. Y Jesús, todo contento, dice, hija mía, otra vez, recuerden, nos repite, hija mía, nos lo renueva y no lo renueva, nos lo ratifica, que somos sus hijos, no sus siervos ni sus esclavos, somos sus hijos. Mi querer contiene todo, y quien lo posee, todo puede darme. Mi voluntad fue toda para mí, me concibió, me formó, me hizo crecer y me hizo nacer. Y si mi amada mamá contribuyó dándome la sangre, lo pudo hacer porque contenía mi voluntad absorbida en ella. Si no hubiera tenido mi querer, no habría podido contribuir a formar mi humanidad. Así que mi voluntad directamente y mi voluntad absorbida en mi mamá me dieron la vida. Lo humano no tiene poder de mí para darme nada, sino solo el querer divino con su aliento me alimentó y me hizo nacer. Pero, ¿crees tú que fue el frío del ambiente lo que me heló? Ah, no. Fue el frío de los corazones lo que me hizo temblar de frío, y la ingratitud de ellos la que al salir a la luz me hizo llorar amargamente. Pero mi querida mamá me calmó el llanto, si bien lloró también ella, y nuestras lágrimas se mezclaron, y dándonos los primeros besos, nos desahogamos en amor. Pero nuestra vida debía ser el dolor y el llanto. Y me hice poner en el pesebre para volver al llanto y llamar con mis sollozos y con mis lágrimas a mis hijos. Quería enternecerlos con mis lágrimas y con mis gemidos para hacerme escuchar. Pero, ¿sabes tú quién fue la primera después de mi mamá a quien llamé con mis lágrimas junto a mí en el mismo pesebre para desahogarme en amor? Fuiste tú, la pequeña hija de mi querer. Tú eras tan pequeña que superaste a mi amada mamá. Y aquí dice un numerito que dice, a esta frase que puede causar confusión, se le podrían buscar más explicaciones, pero creo que no llegaríamos a entenderlas en toda su magnitud. En primer lugar, hay que ver la frase anterior, donde nuestro Señor le aclara que es la primera después de su mamá. En segundo lugar, la frase que sigue, donde él mismo da la explicación, pero en la pequeñez. Podríamos hablar de pequeñez espiritual, pero también cabría la posibilidad de pequeñez física. Y por eso sería que a su mamá la tenía fuera del pesebre y a Luisita la tenía dentro, en el mismo pesebre. Será el Espíritu Santo quien nos hará entender en plenitud esta frase. Lo único que quisiera resaltar es que no es adecuado quitar la frase solo porque no la entendemos o parece contradictoria o peor aún, equivocada. Ese no. Es necesario ponerla para estar acordes con lo que ella escribió y con lo que Jesús le dijo, y no es con nuestro criterio con lo que debemos medir qué se pone y qué no. Por último, cabe mencionar que Aníbal de Francia
que revisó este libro no quitó la frase, a pesar de que él era tan llevado a corregirlos. Así que en nombre de la fidelidad la pongo tal y como Luisa la escribe. Bueno, y le dice pues, después de mi mamá a quien llamé con mis lágrimas. Bueno, le dice, pero ¿sabes tú quién fue la primera después de mi mamá a quien llamé con mis lágrimas junto a mí en el mismo pesebre para desahogarme en amor? Dice, fuiste tú, la pequeña hija de mi querer. Tú eres tan pequeña que superaste a mi amada mamá, pero en la pequeñez, tanto que te puede tener junto a mí en el mismo pesebre y puede derramar mis lágrimas en tu corazón. Estas lágrimas sellaron en ti mi querer y te constituían hija legítima de mi voluntad. Mi corazón se alegró viendo regresar en ti íntegro en mi voluntad lo que en la creación mi querer había hecho salir. Esto para mí era importante e indispensable. Debía, al salir a la luz de este mundo, consolidar los derechos de la creación y recibir la gloria como si la criatura no se hubiera salido nunca de mi querer. Así que para ti fue el primer beso y los primeros dones de mi edad infantil. Y yo, dice Luisita, amor mío, ¿cómo podía haber sido esto si yo no existía entonces? Bueno, vamos a ver, antes de eso vamos a compartir un poquito de acá, sí. Que ella lo veía temblando de frío y así como un pequeño niño y se arrojó a sus brazos, ¿verdad? Y que le dice, qué frío, caliéntame por piedad, no me dejes más helar. Y aquí Jesús, bueno, ella dice que todo lo que ella hace en este divino querer es iluminado por la voluntad de Dios. Ya que está iluminada en su inteligencia, ella usa su imaginación para hacer el acto. Por eso Jesús nos deja libre a nuestra imaginación. Nos dice la verdad y la manera en que yo la voy a poner en práctica ya me la deja libre a mi imaginación. Y aquí ella dice que se lo estrechó a su corazón diciéndole, en mi corazón poseo tu querer. Y acuérdense, esta frase es muy importante porque Jesús dice que en la novena de la Navidad le dice, dame tu corazón, como mendigo te la pido. En muchos textos de la Biblia dice que el corazón del hombre. Y aquí nosotros sabemos que el querer de Dios es la voluntad, o sea, que el querer de Dios es su acto único que la criatura posee por medio de la voluntad de Dios. Y para que la voluntad de Dios se ponga en el alma, la criatura tiene que donar su voluntad, como quitársela y dársela, llegar a su nada, y en esa nada Jesús pone su voluntad. Entonces, cuando dice, en mi corazón poseo tu querer, lo está diciendo, pues también podemos decirlo, en mi voluntad. Se refiere al corazón porque el corazón es el que da vida a todo el cuerpo y la voluntad es el movimiento de todo el cuerpo, ¿verdad? También le da la vida. Entonces, de ahí dice, en mi corazón está este querer, tu querer, dice. Y así que el calor de él es más que suficiente para calentarte. Y ya Jesús le ilumina la idea en su inteligencia y ella usa esta imaginación para decir, pues si en tu querer está todo, pues tomo el calor de tu querer y te caliento para quitarte el frío. Por eso Jesús le dice, otra vez, hija mía, mi querer contiene todo, todo. Dice, y quien lo posee, todo puede darme. Mi voluntad fue todo para mí, dice. Me concibió, me formó, me hizo crecer y me hizo nacer. Y si mi amada mamá contribuyó dándome la sangre, acuérdense que en otra lectura dice, si quieren después les paso esa lectura, la referencia a esa lectura dice que con 5 gotitas de sangre del corazón de mamita María se formó la humanidad de Cristo, o sea, su carne. Por eso dice, y si mi amada mamá, primero dice que su voluntad, que es todo para Jesús, fue la que lo concibió, lo formó y lo hizo crecer y lo hizo nacer. Y dice, y si mi amada mamá contribuyó dándome la sangre, dice, lo pudo hacer
porque contenía mi voluntad absorbida en ella. O sea que esas 5 gotitas de sangre del corazón de María es prácticamente como si Jesús se hubiera dado su propia sangre, ¿verdad? Desde la humanidad de Mamita María, pero bueno, porque dice que estaba, si ella pudo hacer esto, fue porque contenía esta voluntad absorbida en ella, dice. Y si no hubiera tenido mi querer, si ella no hubiera tenido toda su vida vivificada, su alma, todo su ser, por esta divina voluntad, dice, no habría podido contribuir a formar mi humanidad. Y en una lectura le dice Mamita María, cuando está en la iglesia, dice, ya, y aunque la iglesia me como que la exalta por todo lo que ella hizo, dice, todo se lo debo a la divina voluntad, todo, ella lo sabe. Y dice, así que mi voluntad directamente y mi voluntad absorbida en mi mamá me dieron la vida. O sea, su voluntad estaba en él y en ella, y juntos le dieron la vida. Acuérdense que el fiat de María, Jesús ya había dado su fiat, cuando el ángel se lo pide, le dice, apresúrate María, di tu fiat, porque Jesús ya está detrás de mí, ya quiere venir a encarnarse prácticamente el verbo eterno, y le dice, ella pronuncia su fiat, y en esos dos fiat, en cuanto ella pronuncia, hágase en mí según tu palabra, el verbo eterno queda encarnado en Mamita María. En ese instante, yo supongo, eso me imagino yo, que este fuego de amor tan intenso hizo una explosión en el ser de María, que salieron esas gotitas de sangre para producir ese cuerpecito del niño Jesús. Dice, lo humano no tenía poder sobre de mí para darme nada, sino solo el querer divino con su aliento me alimentó y me hizo nacer. Dice, pero ¿crees tú que fue el frío del ambiente? Bueno, entonces ya podemos entender, ¿verdad? Que si nosotros obramos con nuestra humanidad, Dios no recibe ninguna correspondencia. Para Él es como si no hiciera nada la criatura, es como ver otra cosa creada. Y ni tanto así, porque la cosa creada no tiene una voluntad contraria, tiene una voluntad, el ser humano tiene una voluntad que puede decir, no te quiero, quítate. Y la cosa creada no puede hacer eso. Solo el hombre puede hacerlo. O puede decir, sí te quiero, ven a obrar en mí, ¿verdad? Ven a vivir en mí. Y él dice que esta voluntad humana no tiene poder para nada sobre él. Para nada, sí. Sino solo el querer divino que con su aliento me alimentó y me hizo nacer. O sea que el alma de Jesús fue vivificada, así como la de Adán fue vivificada con un aliento, también la de Jesús, ¿sí? Pero en este aliento se encarna el Verbo eterno. Dice, ¿pero crees tú que fue el frío del ambiente lo que me heló? Ah, no, fue el frío de los corazones lo que me hizo temblar de frío y la ingratitud de ellos, la que al salir a la luz me hizo llorar amargamente. Dice, pero mi querida mamá me calmó el llanto. Dice, y si bien lloró, también ella y nuestras lágrimas se mezclaron y dándonos los primeros besos nos desahogamos en uno. Aquí me estoy acordando que hay una lectura donde dice que Jesús lloró todas las lágrimas que teníamos que llorar a las criaturas. Dice, porque también mi Padre Celestial me pidió que le correspondiera o le pagara por todas estas lágrimas. Y acá, así como la lectura pasada que dice que su descanso, eh, con su descanso nos envolvía para darnos quitarnos las turbaciones, las inquietudes y restituirnos la fuerza. Así en el llanto, su llanto, llorándolo él, envolvía nuestras lágrimas para darnos las lágrimas de perdón, las lágrimas por el amor no correspondido, las lágrimas por todas estas cosas que la gente llora o que lloramos. Jesús las lloró y aquí nos dice que Mamita María también las lloró. Y juntos, entre ellos dos, y ahora Luisita, y ahora el alma que viva en la divina voluntad, envolvemos las lágrimas de todas las personas que lloran, o el frío que sienten por no ser amadas, por no ser correspondidas,
por, por penas, por tristezas, por dolores, por lo que lloren, junto con ellos, dice. Se mezclan, dice, y dándonos los primeros besos nos desahogamos en amor. Dice, pero nuestra vida debía ser de dolor y llanto. Acuérdense que Jesús dice que esas son sus penas de oficio, ¿sí? Que toda su pasión sufrió la pobreza y el dolor, ¿verdad? Y eso era de oficio nada más. Era un trabajo para Dios el rehacernos, ¿verdad? Por eso dice, pero nuestra vida debía ser el dolor y el llanto. Y me hice poner en el pesebre para volver al llanto y llamar con mis sollozos y con mis lágrimas a mis hijos. Quería enternecerlos con mis lágrimas y con mis gemidos para hacerme escuchar. Dice, pero ¿sabes tú quién fue la primera después de mi mamá? Y aquí ya le dice Luisita. Y a nosotros en ella, toda el alma que llega a vivir en la divina voluntad, al verla a ella, Jesús veía todo el séquito de almas que iban a vivir en la divina voluntad. Por eso podemos encontrarnos ahí en ese pesebre, junto con él ahí en el pesebre, en su cunita, haciéndole compañía, dándole este calor, este amor, quitándole el frío. Porque el frío se lo daba el desamor y la ingratitud. Entonces, si ahora tú lo amas y le correspondes, ya no eres ingrata. Si le agradeces, ya no eres ingrata. Si vives en su querer, ya no somos ingratos y entonces él ya no tiene este frío, se lo calma esta alma. Y por eso puede decir, fuiste tú, ella fue la primera y en ella todos nosotros, ¿sí? Acuérdense. Y luego le dice que ella fue más pequeña, superaste a su mamá. En la pequeñez, así como dice la reflexión de abajo. Dice, pero en la pequeñez. O sea que al vivir de la divina voluntad, la criatura es tan pequeñita que puede estar en todo con Jesús, ¿sí? Y luego le dice, estas lágrimas sellaron en ti mi querer y te constituían hija legítima de mi voluntad. Qué importante fueron estas lágrimas. Mi corazón se alegró viendo regresar en ti íntegro en mi voluntad lo que en la creación mi querer había hecho salir. Esto para mí era importante e indispensable. Y cuando el alma regresa a vivir en esta divina voluntad, Jesús encuentra íntegro el fin para el que fuimos creados y puede recibir la gloria que él quería recibir, la correspondencia, el amor y todo esto. Por eso dice que para él esto es tan importante e indispensable. Dice, debía al salir a la luz de este mundo consolidar los derechos de la creación y recibir la gloria como si la criatura no se hubiera salido nunca de mi querer. Esto recibe del alma que vive en su voluntad. Aunque lo hubiéramos conocido jóvenes o ya más grandes o ya en la edad adulta de más de 60, que ya les llaman bueno, no sé cómo. En el momento que la hayamos conocido, Jesús siente restituido esta vida como si nunca hubiéramos salido de su querer. Así lo siente él, por la firmeza de la criatura y por su firme resolución de vivir en esta divina voluntad. Con su firmeza se constituye hija legítima y ya nos ve toda nuestra vida como si no nos hubiéramos salido. En fin, dice, así que para ti fue el primer beso y los primeros dones de mi edad infantil. Y pues ahora sí, ¿cómo pudo haber sido esto si yo no existía aún? Eso vamos a decir nosotros, ¿verdad? Y le dice Jesús, en mi voluntad todo existía y todas las cosas eran para mí un punto solo. Te veía entonces como te veo ahora. Y todas las gracias que te he dado no son otra cosa que la confirmación de lo que ab eterno te había sido dado. Esto que Dios nos amó primero, esto que ya estábamos desde siempre en el querer de Dios. Y aunque nos salimos por un pequeño tiempo o mucho, lo que sea, aunque nos hayamos salido, Él ya veía en su querer, ya estaba que íbamos a regresar y el grado que íbamos a alcanzar en esta vida, ¿verdad? Dice, y no solamente te veía a ti, sino que veía en ti a mi pequeña familia que viviría en mi querer. Dice, ¿cómo estuve contento?
Todas estas almas me calmaban el llanto, me calentaban y haciéndome corona alrededor mío, me defendían de la perfidia de las demás criaturas. Dice, qué importante es eso, ¿verdad? Al verla en ella nos veía a todos, dice, a mi pequeña familia, porque acuérdense que así como en el Apocalipsis dice que siempre, cada iglesia que continuaba, eh, dice siempre empieza con el remanente, bueno, no sé si acababa, y el remanente fiel. Ese pequeño remanente fiel era el que iniciaba la iglesia, la que continuaba su iglesia, y así es. Así en nosotros, dice, mi pequeña familia que viviría en mi querer. Ya veía esta pequeña familia, porque aunque somos millones y millones de seres humanos, son muy poquitos los que van a estar dispuestos a aniquilarse completamente para llegar a esta vida del querer divino. A restituirle al Padre la gloria, el amor y el honor para lo que nos creó. Dice, yo he quedado pensativa y dudosa, dice Jesús. ¿Cómo? ¿Lo dudas? No te he dicho nada aún de las relaciones que hay entre yo y el alma que vive en mi querer. Te diré por ahora que mi humanidad vivía del continuo desahogo de la voluntad divina. Si hubiera hecho un solo respiro que no fuera animado por el querer divino, habría sido un degradarme y un desnoblecerme. Dice ahora, quien vive en mi voluntad es la más inmediata a mí, y de todo lo que hizo y sufrió mi humanidad, es la primera entre todas en recibir los frutos y los efectos que ella contiene. Y pues esto es lógico, porque acuérdense que el alma que vive obra y vive en esta divina voluntad, tiene como vida esta voluntad divina, es otro Cristo. Todo lo que vivió Jesús, como dice el catecismo, hace que nosotros podamos vivirlo. Que Él lo viva en nosotros primero, siempre lo vivió Él por nosotros, por eso dice que todo, dice, te diré por ahora que mi humanidad vivía del continuo desahogo de la voluntad divina. Que todo lo que hizo su humanidad se desahogaba en Cristo y en todas las almas que iban a vivir en la divina voluntad. Por eso nos puede encontrar ahí en su calmándole el llanto, no sé, en todos los estados y misterios de su vida. Ahí nos puede encontrar, porque su voluntad divina, como no tiene tiempo ni espacio, lo ve en un solo punto y ahí está el alma obrando. Aunque yo, como dice Luisita, ¿cómo puede ser si yo no existía aún? ¿Cómo podría ser que yo te esté, bueno, que estés haciendo tu continuo desahogo en mí si yo todavía no existía? Pues porque para él no había tiempo ni espacio. En su querer, como es un acto único, ahí está todo presente. ¿Sí? Para nosotros se nos hace un poquito complicado, pero para él no. Para él está en un acto presente. Todo. Por eso dice, y todo, dice, ahora, quien vive en mi voluntad es la más inmediata a mí. Y en muchas lecturas dice que el alma que vive en su voluntad se pone por encima de todas las almas. Imagínense, la más inmediata a mí. Si alguien decía, yo quiero entrar al cielo aunque sea en un lugarcito, así al principio, o no sé, entrar de panzazo, no sé cómo dice la gente que entrar, pues, no sé, pero entrar, o sea, como que se conformaba con solo entrar. Y si supongamos que son niveles, como ay, bueno, en una obra de Dante o no sé quién que ve los niveles, ¿verdad? Si pudiéramos pensarlo así, imagínense, ¿qué diferencia hay de entrar así de panzazo, de entrar así como rasguñando el cielo, así agarrándome con las uñas, a ser el más inmediato de Jesús? Estar así de a tú con Él, viviendo, gozando de su adintra, de todo su ser, en plenitud, a cuanto criatura es posible y a cuanto criatura se dispuso a vivir en ese querer, ¿verdad? ¿Cómo? Aniquilándose suyo para poder vivir del ser de Dios. No tiene comparación esto. Por eso dice el alma que vive en mi voluntad es la más inmediata a mí y de todo lo que hizo y sufrió mi humanidad es la primera entre todas en recibir los frutos y los efectos que ella contiene.
Y esta es una frase importantísima para esas almas que no creen que, que Adán fuera el más santo antes que Luisa. Era el más inmediato porque tenía actos en la unidad del querer con Dios. Luisa pues ya lo superó porque alcanzó esta vida desde que se la presenta a Jesús hasta que muere. Hasta su último acto se confirma en este querer y sube instantáneamente, es la más inmediata a Jesús. Y después todas las almas que lleguen a vivir en la divina voluntad. Tal vez las que solo lleguen o no sé, solo las que lleguen en actos, sin vida, van a ser inmediatas, pero con Adán, supongo, porque él llegó en actos, no tuvo vida. Mamita María sí llegó a tener vida, entonces seríamos inmediatos con ella también, imagínense qué barbaridad. Pero en fin, creo que ya nos pasamos poquito, ¿no? ¿Qué opinan? Es una locura todo esto. Pero en fin, por eso le dice a Luisita, si tú te ejercitas en la fe casi nadando, en recompensa te daré esos gozos espirituales, que es este el primero, creer, tener iluminada la razón para ver la luz en todas estas verdades y poco a poco irlas comprendiendo, porque son tan infinitas que yo creo que no nos va a alcanzar la vida para entenderlas. Pero cuanto a capacidad, la capacidad se la da nuestra disposición, nuestro aniquilamiento. Entonces, más me aniquilo, más me dispongo, más capacidad de entender tengo estas verdades. Más luz cabe. Todas esas chispitas que nos hablaba Jesús de la luz que veía Luisita en ese sol, bueno, en ese sol de luz, o no sé cómo lo dijo, más capacidad tienes para recibir esa luz. Estás más dispuesto, más luz te cabe. Por eso es a cuanta criatura se disponga a recibir. Entonces, si yo me inundo en la fe, más y más me lleno de Jesús, porque Él ya está, como dijo. Todo está circundado por la luz, solo la criatura cierra las vías. Pero si yo voy abriendo, con estas verdades abro una y luego otra, y me voy disponiendo a abrir todas las vías que Él me dio, va a entrar más luz y más comprensión. Y más puedo amar a Dios, porque el conocimiento me lleva al amor, entonces más puedo amarlo. Me convierto más y más en amor para que el amor sea más correspondido, más amado. Es impresionante, por eso les digo, se necesita mucha fe, o sea, inundarte de esta fe, creer, tener más Jesús y más Jesús, ya sea con las verdades, con la comunión, con las misas, con todo lo que, con la atención, con todo esto vamos acumulando, bueno, vamos absorbiendo más Jesús, como una esponjita. Pues bueno, yo creo que ya acabamos, ¿verdad? Nos quedamos en esta. Sí, pues cuídense mucho y primero Dios nos escuchamos la semana que viene. Que descansen. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Adiós.